Buenas noches, estimados hermanos. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de reunirnos esta noche. Tal vez se acuerdan ustedes que hace 3 noches les dije que Dios en su palabra, cuando quiere entregarnos su mensaje, no lo hace mediante un artículo bien escrito donde todo está explicado del principio al fin, lógicamente, sistemáticamente. La Biblia comienza un tema y no lo termina y sigue otro y sigue otro. Y a los que la leen sin este aviso, pues les parece extraño. Luego descubrimos que el profeta dice que debe leerse un poquito aquí, otro poquito allá, renglón sobre renglón, línea sobre línea, para finalmente comprender su mensaje. Entonces, por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. No es suficiente leerla de corrido, hay que estudiarla, hay que analizarla. Y dijimos que la forma como Dios enseña en su palabra es mediante las vidas de los personajes, mediante los eventos históricos, mediante los acontecimientos, mediante las organizaciones, especialmente su pueblo en el Antiguo Testamento de Israel y la iglesia en el Nuevo Testamento. Cuando sabemos eso, entonces el contenido de la Biblia, que ya de por sí es inagotable, no se puede terminar. Predican todos los hombres de diversos talentos y preparación, y siempre tiene algo nuevo, maravilloso. Pero entonces, esta noche quiero hablarles acerca de un personaje, donde vamos a encontrar, espero, una enseñanza muy inspiradora. Y para comenzar con esta historia, quiero pedirles que abran su Biblia allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Y antes de decirle cuál versículo vamos a estudiar allí, les digo lo siguiente. Aquí está tratándose del asesinato del rey Isboset, que fue el que quedó después de que murió el rey Saúl. Es una historia muy triste, muy difícil en la Biblia, ¿no? Luego, en el desarrollo del relato, entra como un paréntesis, que es el que quiero invitarles a leer. No está dentro de la secuencia del relato, es un paréntesis. Dice así, 2 Samuel 4:4, dice así. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hermanos, este niño, el hijo de Jonatán, era el heredero del linaje real. Era el único que quedó. Y estaba, según ya leímos aquí, lisiado de los pies. Porque cuando llegó a la capital, la noticia de la muerte del rey Saúl en el monte Gilboa, ustedes saben la historia, y luego de Jonatán, que fueron muertos tristemente. Entonces, cuando llegó la noticia, pues una noticia terrible, una noticia alarmante, tristísima, de miedo, porque en aquel tiempo la costumbre era, parece que hasta los reyes de Dios la practicaban, cuando surgía un nuevo rey, exterminaba toda la descendencia del rey anterior. Algunos, incluso sus amigos, sus conocidos, sus asociados, todos los exterminaban para evitar el peligro de una rebelión
de que alguien quisiera levantarse, reclamar sus derechos, disputarle la autoridad del trono. Así era la costumbre. Y entonces, cuando llegó la noticia de la muerte del rey, la muerte de su hijo Saúl, que era el heredero del trono, entonces la nodriza del niño, dice aquí, salió huyendo, asustada, temerosa, porque podía llegar en cualquier momento el, que dijera yo, la guardia, el pelotón, el comando para acabar con este, que era el último que quedaba, el heredero. Y entonces ahí comienza la triste historia de Mefiboset. Cojo, lisiado de ambos pies. Me imagino que al caerse se le rompió la columna vertebral y entonces quedaron pues los pies flojos, sueltos, mancos, lisiados. Una historia triste que vamos a ver a continuación. Y entonces la historia continuó. Después de la derrota de Saúl y de su ejército contra los filisteos, el rey David, entonces David se hizo rey de Judá. Y cuando ya se hizo rey de Judá, y luego después rey de Israel, de toda la nación, entonces Mefiboset, que era el último que quedaba, estaba escondido en Transjordania, al otro lado del Jordán, en el desierto, en casa de seguramente, pues un partidario de Saúl, un amigo de su familia, que lo llevó a su casa, y allá vivía Mefiboset. Entonces ahora viene la historia. Miren ustedes, ahora si leen conmigo, ahora por favor, el capítulo 9, y aquí viene el desarrollo de esta tierna historia, una de las más tristes y emocionantes de la Biblia. Dice así: dijo David, segunda de Samuel 9:1, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Qué bonitas palabras. Resulta que según tenemos bien aclarado, allá en Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 13, 16 y 41 y 42, dice que David y Jonatán eran amigos íntimos. Y Jonatán defendió a Saúl porque su padre, Saúl, quería matarlo. Y entonces Jonatán arriesgó incluso su vida porque un día su padre también le tiró la lanza resuelto a matarlo, y Jonatán, que era un guerrero, pues esquivó la lanza para ayudar a David. Y finalmente hicieron un pacto. Pero mejor quiero leerles de lo que dice el pacto. Allá en Primera de Samuel, capítulo 20, versículo, mire lo que dice el 13. Primera de Samuel, capítulo, estamos estudiando la palabra. Espero que entren en esta historia y asientan el poder que tiene esta historia. Primera de Samuel 20:13 dice, mire lo que dice aquí, dijo Jonatán, si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así, Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Versículo 14. Y si yo viviere, dijo Jonatán, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y versículo 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y entonces ahora David, cuando ya estaba en el trono, acordándose del pacto que había hecho, sabía que la familia se había extinguido, no podía identificar a nadie. Entonces preguntó, ¿alguien sabe si ha quedado alguno de la familia de Saúl que yo haga con él misericordia de Dios por amor de Jonatán? Y entonces, indagando, le dijeron que efectivamente, como estamos leyendo ahora en el capítulo 9, volvemos ahora al versículo 9, dice el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl
a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Ven cómo sale ese defecto, esa falla a flote constantemente? Cuando David le dijo, ¿no ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia por amor de Jonatán? Dijo, sí ha quedado uno, pero no vale la pena. Es lisiado de los pies, completamente. Y entonces, miren lo que le dijo el rey David en el capítulo, pues estamos en el capítulo 9, dice, y entonces el rey le preguntó el versículo 4, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Hermanos, allá estaba el pobrecito, recibiendo apoyo, sosteniéndolo, un lugarcito, una casita, un cuartito, un lugar para vivir por misericordia. Lejos para que nunca lo encontraran por temor. Y entonces dice aquí que cuando dijeron que estaba en Lodebar, y hermanos, Lodebar, la palabra Lodebar significa lugar donde no hay pastos, es decir, el desierto. No había nada. Pobres. Y entonces dice el versículo 5. Entonces el rey le preguntó, el 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Fíjense ustedes, qué situación, ¿no es cierto? Qué triste. Viene Mefiboset. Me imagino que lo traían en alguna silla de ruedas, no había en aquel tiempo alguna forma de traerlo porque era lisiado de los pies, no se podía parar. Finalmente viene delante de David, el rey, que por sí tenía una estatura imponente, bien parecido, rubio, con todas las características de un triunfador, de autoridad. Y viene el pobrecito de Mefiboset, llega y se arrodilla, porque él creía que lo habían traído para matar. Y parece que estaba temblando, porque David le dijo inmediatamente estas palabras. Estaba temblando, le dijo el rey David, versículo 7, no tengas temor, temblando, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué bonitas palabras. Qué espíritu del rey David. Se acordó del juramento que había hecho con Jonatán. Jonatán le dice, no dejes que se muera mi descendencia, no dejes que mi familia perezca. Hicieron un pacto. Y ahora le dijo, no temas, Mefiboset, por amor de tu padre, yo voy a tener misericordia de ti, te voy a devolver todas las tierras que fueron de tu padre y de Saúl, tu abuelo, para que tengas todo lo que necesitas y tú vas a comer a mi mesa todo el tiempo. Pero miren lo que dijo Mefiboset, versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires un perro muerto como yo? ¿Cómo se sentiría en la corte, cargado por 2 esclavos, para que pudiera estar delante del rey, sin ninguna, eso que tenemos que nosotros parece que se da mucha estima, a la estima propia, al sentido de valor, que es muy importante en la vida, la estima propia, el respeto propio, la dignidad personal. ¿Cómo iba a estar el pobre? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo puedes mirar tú, Señor, a un perro muerto como yo? ¿Cuántos años habría vivido pensando así? ¿Cuántos años habría vivido
sintiéndose así, recordando el palacio, recordando que había crecido en la opulencia. A los 5 años ya los niños ya recuerdan, ya sabían lo que significaba. Y ahora, cómo se sentía. Pero miren lo que le dijo el rey. Tú pues, le dijo el rey a Siba, el siervo de Saúl, ya dice aquí, le dijo, tú vas a ser el que vas a labrar las tierras de tu hijo de tu señor, y entonces para que él tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y mis hermanos, repitió el rey, versículo 11, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Qué le parece? Y luego lean el versículo 13 conmigo. Fíjense lo que dice el versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Y luego otra vez la desgracia. Y estaba lisiado de ambos pies. ¿Entiendes? En la mesa del rey, viviendo en el palacio. Y cada hora de comida, en medio del lujo, en medio de la etiqueta, en medio de toda la pompa con que viven los reyes y se sientan en mesas con manteles de lujo, con cucharas de oro, cuchillos. Entonces ahí estaba Mefiboset, honrado por la misericordia del rey, por amor a Jonatán, ahí estaba. Y todos los días él le ayudaba o mandaba a quien lo ayudara a sentarse a la mesa. Y cuando David veía a Jonatán, a Mefiboset, no veía al hombre lisiado, no veía al hombre en una situación triste, veía a Jonatán. Y por amor de Jonatán, cuidaba pacientemente a este hombre lisiado de ambos pies. Y ahora, ¿cómo se sentiría él? Porque estaba comiendo a la mesa igual como uno de los príncipes de los hijos del rey. Y acuérdense que los hijos del rey, imagínense cómo se vestían. Y estaban ahí dos que se mencionan en la Biblia que eran bellos, bien parecidos, que no tenían rival en toda la... Bellos, porque David era un individuo muy bien parecido, muy bien parecido. Y luego, como podía, elegía a las mujeres más bellas para casarse. Y tenía 14 mujeres. Y tuvo uno que se llamaba Absalón, que era tan atractivo, que era perfecto, dice, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Y estaba otro igualmente bello, Adonías, bello, y vestidos como príncipes. Y ahí iba Jonatán, Mefiboset, el lisiado de ambos pies, honrado para comer a la mesa del rey, no porque tuviera derecho ni méritos, sino por amor a Jonatán. Qué bonito es esto. David cumplía su compromiso que había hecho con su amigo Jonatán. Y ahora, mis hermanos, yo pienso, y amigos, todos los que nos están viendo por allá en las redes sociales, en sus casas en este momento, pues únanse con nosotros en esta reflexión. ¿Por qué? Porque esto tiene mucho significado. Tal vez algún día allá en el istmo de Tehuantepec, Dios dijo, ¿no habrá quedado por allí algún enfermo, algún lisiado de los pies, a un pobre a quien yo pueda hacerle misericordia por amor de mi Hijo Jesús?
Y puede ser que alguno le haya dicho, sí, quedó uno, vive en Santiago y Ixtaltepec, pero no vale la pena. Es pobre, chaparro, feo. No vale la pena. Como le dijo Siba a David de Jonatán, digo de Mefiboset. Pero mis queridos hermanos, Dios hizo todo lo que se necesitaba, todo. Yo lo sé porque lo experimenté de niño. Yo sé que esa tarde Dios estuvo ahí conmigo esa tarde, desde las 5 casi a la puesta del sol, hasta altas horas de la noche, cuando agarré la Biblia, libro que nunca había visto, que no sabía que existía. Y la abrí donde decía, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el que sigue, sin parar, horas y horas y horas, hasta que llegué al capítulo 50. No había reloj, no sabía nada de tiempo, lo leí. Y Dios tocó mi corazón. A mí me pasaba lo que dice allá en la Biblia, en el capítulo 28 de Deuteronomio, dice, ¿será que si tú no guardares estos mandamientos que yo te intimo hoy, estarás temeroso y tendrás temor? Y cuando sea de mañana dirás, ¿quién diera y fuera la tarde? Y cuando sea la tarde dirás, ¿quién diera y fuera la mañana? Por el temor de tu corazón. Hermano, exactamente me pasaba a mí. Exactamente me pasaba a mí. El temor constante, la orfandad, la soledad, constantemente. Pero esa noche, cuando yo leí eso, y estoy seguro que Dios tocó mi corazón, hizo la obra en mi alma, en mi mente infantil, niño inocente, completamente aislado, apartado, no me relacionaba con nadie más que con mi mamá y mi hermano. No tenía ninguna relación. Ya habían casi terminado los jueguitos de niño donde mis primos me habían humillado. Y ahora ya comenzaba yo a trabajar. Ya iba al campo. Ya iba al campo. Ya tenía mi machete. Hermanos, al otro día cuando amaneció, yo vi el paisaje, el cielo de otro color. El campo era tiempo de lluvia. Entonces el campo era verde, estaba bonito el campo. Pero yo veía el campo, no sé cómo, el sol lo veía amarillento, lo veía triste. Pero esa mañana cuando amaneció, vi todo completamente diferente. Yo tengo ese testimonio en mi corazón, que Dios ese día me dio el conocimiento de su amor. Y Dios me salvó esa mañana, ese día completamente. Y desde entonces he tenido el gozo, la bendición de tener la Biblia al alcance. Nunca pensé en ser otra cosa, porque inmediatamente después de que conocí, vino el pastor de la iglesia, un hombre humilde. No tenía estudios, pero yo no sabía que la gente estudiaba. Y cuando él abrió la palabra y predicó, yo sentí que había un mensaje de Dios ahí. Y la iglesia era dirigida por una señora que no había estudiado nada. Ella predicaba los miércoles, los domingos, los miércoles, los viernes y los sábados en la mañana, porque no había nadie más. A veces su esposo le ayudaba, pero se apartó en esos días que yo llegué, él se fue de la iglesia. Mi hermano, yo sentía una gran bendición al oír la predicación de esas personas, porque Dios habla a los humildes, no con la sabiduría de los hombres, sino con el poder de Dios que da a todos los humildes que abren la palabra
y están dispuestos a ser usados por Dios. Aquella mujer era usada por Dios y la iglesia creció y prosperó. ¿Cómo recuerdo yo eso? ¿Cómo todavía siento en mi corazón el asombro, el gozo mezclado con gratitud y no sé qué, de sentirme allí en ese lugar, y aprender los himnos y leer los versículos y oír la predicación y luego unirme con los que iban a otro lugar a enseñar la palabra? Éramos como 10, 12, pero todos tenían ahí la novedad de que Dios había hablado a su corazón. Y entonces ahora yo tengo esta completa convicción que dice allá en Lucas, si ustedes buscan en Lucas, capítulo 14, versículos 21 al 23, ahí viene Lucas capítulo 14, versículos 21 al 23, la parábola de la gran cena que ustedes probablemente han oído. Pero entonces, la parábola de la gran cena dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, dice el versículo 16. El 17 dice que a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, vengan porque está todo preparado. Pero luego los versículos que siguen dice que comenzaron a excusarse, uno tenía un compromiso, otro, y no quisieron venir a la cena. Y entonces, mis queridos hermanos, dice el versículo 14, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, a la vista de Dios, todos nosotros somos iguales, del mismo valor. No hay grandes, no hay pequeños, no hay sabios, no hay ignorantes, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos uno, dice el apóstol, en Cristo. Y para Él, todos somos necesitados de misericordia, de Dios. Y Dios solamente se compadece de nosotros porque hizo un pacto con Cristo. Y por amor a Cristo, se compadece de nosotros. Y por amor a Cristo, aunque seamos lo que seamos, nos da un lugar en su casa. Y nos da un lugar a su mesa. Y va a comer con nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que Dios está dispuesto a hacer. Porque Él actúa como David. Por amor a Jonatán, veía con compasión, amor, paciencia, especial atención a este pobrecito, lisiado de ambos pies. Y entonces Dios, por amor a Cristo, que hizo un pacto con él desde antes de la creación, un pacto de paz para salvar a la raza humana. Y por amor a Cristo, Dios recibe a todos los que creen en Él y lo aceptan como su Salvador. Y todos para Él son cojos, ciegos, sordos, mudos, mancos. Todos son así. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios allá en Isaías, capítulo 1, versículo 6, por ejemplo el 5. Miren lo que dice el 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así somos delante de Dios. Todos nosotros. No hay uno que sea mejor que otro. No hay uno que merezca más que otro. Todos, a la vista de Él, somos iguales.
a la hora de ser analizado y ante la misericordia de Dios y ante la cruz de Cristo, todos los seres humanos son iguales delante de Dios. Y probablemente nosotros, algunos de nosotros tal vez, alguno se siente de verdad con fallas físicas, tal vez ciego, tal vez alguno de que nos está escuchando, lisiado en una silla de ruedas, o ciego, se siente mal, no tiene estima propia, se siente mal, triste. Yo quiero decirle en esta noche, para Dios, por amor de Cristo, usted es muy amado. Y así como David cuidaba a Jonatán y lo sentaba todos los días a la mesa, donde no cabía, donde su presencia no era atractiva, donde interrumpía el banquete, yo diría, porque necesitaba ayuda especial. Por amor a Jonatán, David, todos los días, ayudaba a Mefiboset a sentarse a la mesa, porque no veía allí a Mefiboset, veía a Jonatán, a quien había amado y con quien había hecho un juramento. Dios, cuando nos ve a nosotros, ¿cómo nos verá? ¿Cómo nos verá? Con todos los defectos que tenemos, no solamente morales, espirituales, físicos. ¿Cómo nos verá el grande y glorioso? ¿Cómo nos verán los ángeles? Con lástima, con compasión. Pero Dios no ve a personas defectuosas, no ve a personas lisiadas, no ve a personas enfermas, no ve a personas indignas. En todos aquellos que hacen de Cristo su Salvador, ve a Cristo y por amor a Él nos da el honor de sentarnos a su mesa. Eso es lo que dice el Evangelio. Y eso nos enseña en esta vida tan herida y tan lastimada como la vida de Mefiboset. Por ejemplo, miren ustedes lo que dice aquí en Primera de Samuel, pues el versículo Segunda de Samuel 21:7. Miren lo que pasó aquí. Segunda de Samuel 21:7. Miren lo que pasó aquí. Algunas cosas no comprendemos nosotros, no lo comprendemos. Son demasiado duras, de otra época, ya no, a la luz de nuestra cultura no comprendemos estas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 21 de aquí de Segunda de Samuel, se narra la historia de cómo Saúl, el rey de Israel, había decretado la muerte de los gabaonitas, a quienes Josué, en nombre de Dios, les había hecho un juramento de respetar sus vidas. Y Saúl decidió acabarlo. Y gracias a Dios no lo logró. Pero entonces vino una plaga, vino un problema en Israel. Y entonces los profetas dijeron, es por causa de Saúl. Por eso, si vengan ese agravio, si resuelven ese problema, se va a resolver el problema de sequía y de todo lo que están padeciendo. ¿Y qué pueden? Dice aquí, y que entonces el rey dijo, ¿qué podemos hacer para que ustedes nos libren de la maldición y nos perdonen por esa ofensa que les hizo Saúl? Entonces dice 6, es lo que dice el versículo 6. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey David dijo, yo los daré. 7, entre los cuales estaba ¿quién? Mefiboset. Dice el versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl,
por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Otra vez se salva Mefiboset por el juramento que había habido entre David y Jonatán, en nombre de Dios, en nombre del amor, en nombre de todo lo bueno que puede haber en el corazón de los seres humanos. Y ahora llegó el momento, y entonces salvó a Mefiboset. Dice, hermanos, qué bonito este pensamiento. Dios, la justicia probablemente aplicada a nosotros, nos condena, porque no hay ninguno de nosotros que sea justo. Todos somos injustos, todos no merecemos la misericordia de Dios. Pero entonces Dios, por amor a Cristo, por el pacto que se hizo entre ellos, no nos deja que la justicia nos alcance. Y dice la Biblia, la justicia, la misericordia, se gloría contra el juicio. Y Dios salva a los condenados por amor a Cristo. Ese es el mensaje que hay en estas vidas, donde vemos nosotros cómo Dios nos habla al corazón, cómo Dios nos advierte y cómo Dios nos llama. Y volviendo al tema de la cena, me llama mucho la atención lo que dice, por ejemplo, allá en Lucas 13, 28 y 29. Busquen, verán ese texto. Lucas 13, 21. Búsquenlo ahí en su Biblia. 13, 28 y 29. Ya lo tienen. Miren lo que dice ahí. Lucas 13, 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estaréis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. ¡Qué maravilloso! Oh, sí. Va a haber una cena de gala, de honor, donde los humildes, redimidos, sin méritos, sin atractivo, sin eso tan importante que se llama, pues, la confianza propia, sin nada. Se van a sentar con los príncipes, Abraham, Isaac y Jacob y los profetas. Van a estar sentados allí en igualdad de condiciones, todos redimidos. Qué bonito ese pensamiento. Va a ocurrir. Está anunciado. Y hay algo más que quiero que leamos en este momento, algo extraordinario más. Allá en el capítulo 12, versículo 37. Miren lo que dice, ahí mismo están ustedes, ahí donde están ustedes. Lucas 12, 37. Fíjese lo que dice, Lucas 12, 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Maravilloso. Él les servirá a sus siervos porque los ama, porque son muy valiosos para él. El amor le da valor a la persona. El amor de Cristo le da valor a los más indignos, menos valiosos, menos atractivos, les da valor y los hace grandes personas, dignos de sentarse a la mesa con los príncipes. Como Mefiboset se sentaba todos los días a la mesa del rey con los príncipes, aquellos grandes personajes, bellos, bien vestidos. Él, dignificado por el amor, se sentaba con ellos. Y aquí ahora dice, Jesús, el Rey, les servirá. Yo no entiendo mucho eso, pero lo acepto. Creo que Él va a servirles como lo hizo el día de la Santa Cena. Él les sirvió
le lavó los pies y se ciñó, desde la Biblia. Pues allá se va a ceñir simbólicamente y les va a servir. ¿Saben ustedes algo extraordinario? Dice la Biblia que cuando Moisés y los 70 ancianos subieron al monte Sinaí y estuvieron en presencia de Dios, en medio del fuego, en medio de la nube, en medio de la gloria, en medio del estruendo y el estremecimiento del monte, algo pasó ahí extraordinario. Lo dice en Éxodo capítulo 24, versículo 11 y 12. Allí en el monte tuvieron un banquete y comieron con Dios. No lo dice así. Miren cómo lo dice. Pero yo deduzco. Vamos a ver lo que es en Éxodo. Léanlo conmigo en Éxodo capítulo 24. Versículo 11. Bueno, 10. Y el 11. En el lenguaje de ahí dice más, dice 10. Y vieron al Dios de Israel. ¿Qué les parece? Vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y ahora vean lo que dice. Y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. ¿Qué comida? ¿Llevaron itacate? ¿Llevaron provisiones y subieron al monte? No. Pan de ángeles, trigo de los cielos, comida preparada por Dios y sus ángeles, como Elías, que en el momento de su necesidad comió pan amasado y horneado por los ángeles de Dios. ¿Comieron allá? Yo no lo afirmo, pero creo que comieron con Dios. ¿Se imaginan qué maravilloso será eso? Qué increíble. Pero comieron allí porque fue una comida pactual, como se menciona en otras partes. Para celebrar un pacto se hace un banquete pactual. Y aquí Dios y estos que subieron allá comieron y vieron al Dios de Israel. Entonces va a llegar un día que va a haber una cena muy grande. Y estaré a Mefibosé ahí, cuyo nombre significa el que ocasiona o esparce vergüenza. Eso significa el nombre. El que ocasiona o esparce vergüenza. Tal vez usted sea persona honorable que nunca ha hecho daño a nadie y no esparce ni ocasiona vergüenza. Pero ante el Altísimo, que el cielo y la tierra y el sol y el fuego no son suficientemente puros delante de Él, ¿cómo se verá usted? ¿Cómo me veré yo? Esparcidores de vergüenza, cuya conducta, si fuera exhibida a la luz del día, probablemente del mejor de ustedes y de mí que estoy aquí, esparciría vergüenza. Pero Dios, en su infinita misericordia, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aunque es demasiado limpio y puro de ojos para ver el mal y no puede ver el agravio, perdona en nombre del amado a los que se acercan a Él en la cruz de Cristo. Ese es el Evangelio. Y eso nos enseña esta persona humilde, Mefibosé. Yo quiero invitarles en esta noche, terminando esta reunión, no quiero que se haga larga, quiero invitarlos solamente
a oír otro detallito para que se consuele usted, para que me consuele yo si le ha ido mal a usted y me consuele yo si me ha ido mal. ¿Saben qué ocurrió con Mefiboset? Busquen el capítulo 16 de Segunda de Samuel, capítulo 16. Resulta que cuando se fue el rey David huyendo por causa de su hijo Absalón, y subió llorando el monte de los olivos, cubierta la cabeza, derrotado y en peligro de muerte, dice que Siba, el criado de Mefiboset, capítulo 16, versículo 1, dice que salía a recibir al rey con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. 3. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió, he aquí él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces dijo el rey, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Le quitó todo lo que le había dado. En un momento de arrebato, en un momento de, confusión por la crisis por lo cual estaba pasando, porque era un hombre justo y no podía haber creído una calumnia tan grande, porque era Absalón el aspirante al trono, era Absalón el que estaba actuando y tenía todo el apoyo. Este pobre, ¿cómo iba a aspirar? ¿Cómo iba a decir esa tontería? Era una vil mentira. Y el rey la creyó. ¿Ha sido usted herido, lastimado, calumniado, ofendido, malinterpretado, herido alguna vez? Pues aquí está este, que se sentaba con los príncipes. De repente, calumniado. ¿Le ha tocado alguna vez? ¿Ha sido herido, lastimado, a pesar de haber hecho pacto con Dios, con el Rey, con Cristo? ¿Ha tenido alguna vez una crisis? Pues aquí está un caso. Pero miren lo que pasó. Pasan los días, pasan los meses y luego viene en el versículo, capítulo 19, versículo 24. Miren lo que dice el versículo 24. Segundo Samuel 19. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Siba lo engañó. Los asnos eran para que él fuera. Y Siba lo dejó ahí y se montó en los asnos y se fue. Ha sido objeto de alguna injusticia. Consuélese. David se equivocó, pero el Señor al cual usted sirve no se equivoca. Y Él va a tomar venganza y va a arreglar toda injusticia a su debido tiempo. Pero mientras, va a consolar su corazón, porque Él sabe consolar a los humildes que son injustamente calumniados. Es maravilloso. Por eso yo los invito en esta noche. Los invito a mirar a Cristo. Porque Dios, el Rey, por amor a Cristo, lo ve a usted mejor de lo que es. Porque lo ve a través de Cristo. El amor que tiene para Cristo
se refleja sobre usted. Y Dios tiene paciencia, amor, consideración, hasta el día cuando logre curarle los pies lisiados, los ojos ciegos, los oídos sordos. Se ha transformado y deja de ser lisiado de los pies, como son todos aquellos que vienen a buscar la salvación. Los invito a que amen a Cristo, que le sirvan, confíen en Él, porque Él es digno de ser amado, porque cumple las palabras de su pacto. Que Dios los bendiga. Vamos a escuchar un canto y después del canto quiero invitarlos a unirse conmigo en oración para pedirle a Dios que nos tome en sus manos, nos acepte. Para salvar en esa cruz es por Jesús, es por Jesús, es por Jesús en esa cruz. Los invito a amar a Cristo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo algo muy serio: el que no ama a Cristo sea anatema. Vamos a decirle esta noche, Señor, gracias por el amor que tienes con nosotros. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios su bendición. Quisieran ponerse en pie para unirse en la oración y cada uno dígale ahí al Señor que quiere amarlo, que lo acepte, que le dé un lugar en su mesa con los príncipes. ¡Qué bendición! Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te agradecemos en esta noche porque tu preciosa palabra tiene luz suficiente para nosotros. Te agradecemos por las enseñanzas que tenemos en la vida de Mefiboset y en el amor de David, que es tipo y símbolo del amor de Cristo. Te pedimos que nos ayudes a refugiarnos en Cristo, para perdernos en Él, para que cuando nos veas no veas las fallas, la deformidad, los defectos, sino veas la pureza y perfección de Cristo. Ay, Señor, te ruego en este momento que toques nuestros corazones para poder entregarte nuestra vida, para poder amarte como debemos, como es nuestro deber, nuestro privilegio, nuestra necesidad. Ayúdanos a entregarte nuestras vidas, toma nuestros corazones para poder andar en tus caminos, para poder obedecerte y servirle. Finalmente, Padre, danos el privilegio y la bendición, por tu gracia, de estar en tu reino contigo cuando vengas por toda la eternidad. Porque esto es lo que deseamos, esto es lo que queremos y esto es lo que te pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis queridos.